Para todas aquellas personas que estudian la materia del régimen jurídico del comercio exterior o para los abogados que están preocupados por saber más de esta materia, hay muchos aspectos que son relevantes y que tienen un impacto directo sobre la economía mexicana, sobre muchos aspectos que afectan la negociación mercantil entre México y otros países, los actos de comercio entre empresas que operan en varias naciones. Y dentro de esta gran temática del régimen jurídico del comercio exterior, uno de los aspectos más trascendentes, más importantes, son las prácticas desleales de comercio. Para hablarnos de este tema, vamos a conversar el día de hoy con el doctor Óscar Cruz Barney, quien es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y experto precisamente en temas de comercio exterior. Doctor Cruz, en primer término, cuando hablamos de prácticas desleales de comercio, ¿de qué estamos hablando? Mire, para el comercio, seguir las prácticas normales, ordinarias, sujetarse a las normas del comercio internacional, constituye una práctica leal de comercio. Alejarse de esas prácticas, alejarse de ese camino, digamos, o del buen camino en las relaciones comerciales internacionales, constituirá una práctica desleal. Las prácticas desleales de comercio suelen ser aquellas, en su mayoría, que afectan al precio de venta de los productos. Normalmente lo afectan a la baja, de manera que el producto que exporto, o bien el producto importado, entra a un precio con el cual es muy difícil competir por parte de los productores nacionales. Dentro de las prácticas desleales de comercio que afectan al precio de la mercancía, hay dos prácticas particularmente destacadas, que van a ser el dumping y los subsidios. Explíquenos cada una de ellas. Por ejemplo, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de dumping? El dumping, que viene del verbo inglés to dump, que ha sido prácticamente imposible traducir en la legislación mexicana, pero se habla de prácticas desleales de comercio y se habla de discriminación de precios. ¿El dumping en qué consiste? El término to dump significa voltear, arrojar bruscamente, inundar. Imaginémonos una especie de inundación de mercancías, ¿no? En donde se tienen que dar tres elementos: precio, daño y nexo causal. Que la mercancía entre a un precio menor al del valor normal de venta en el mercado de origen. Viene mercancía de Estados Unidos, unos zapatos de cuero con suela de cuero, que allá se venden a 10 y entran a México a 5. Eso es muy extraño. Eso sonaría extrañísimo, ¿Cómo puede pasar? sin ninguna lógica comercial, porque si quién quiere perder, ¿no? Ahí tendríamos un margen de dumping, desde luego es mucho más complicado, pues, pero para efectos de la explicación, ahí tendríamos un margen de dumping de 5. Ahí no hay problema para efectos de los consumidores que se ven beneficiados con esos zapatos más baratos. No hay problema hasta que, por virtud de ese precio, esos zapatos empiezan a desplazar a los zapatos mexicanos. Se afecta a la industria nacional. Se infecta la industria nacional. Tenemos segundo elemento para que haya dumping: precio y daño. Y lo más importante y más difícil de probar en un procedimiento antidumping es que existe un nexo causal entre el daño sufrido por la industria nacional y el precio al cual están ingresando las mercancías. Con esos tres elementos es que puedo yo armar un caso, digamos, para solicitar el inicio de una investigación antidumping. Si no existe daño, si solamente está entrando la mercancía a un precio discriminado, el gran beneficiario es el consumidor. Muchas veces nos encontramos con mercancías mucho más baratas aquí que en sus mercados de origen. ¿Por qué sucede? Bueno, porque muchas veces se cancelan pedidos, se cancelan contratos, de quedarme con la mercancía guardada en mi almacén, pagando espacio y refrigeración, quizás mejor la vendo más barata, la mando a algún mercado de destino, pero es una sola operación, es una cantidad relativamente pequeña, no hay una industria nacional quizás que produzca lo mismo y sobre todo, y lo más importante, no hay una intención rapaz. Para que haya dumping tiene que haber esa intencionalidad. Yo quiero entrar al mercado de destino, ¿para qué? Para desplazar a los productores nacionales y entonces quedarme yo con ese mercado, subiré precios y recuperaré esa pérdida o esa inversión, se le puede llamar, que tuve durante el periodo que estuve mandando las mercancías a ese precio discriminado. Pero mientras tanto, quienes en el país de destino se dedicaban a producir esos bienes o a generar esas mercancías,
pues están viéndose afectados. Supongo yo que habrá una afectación a fuentes de empleo. Así es. Habrá una afectación económica importante. Así es decir, el daño precisamente, ¿en qué se va a reflejar? En que empiezo a perder clientes, porque empiezan a comprar la mercancía importada, empiezo a perder capacidad de generación de empleo, o inclusive de conservación del empleo. Tengo que empezar a recortar la planta laboral, en donde no puedo yo ya desarrollar ningún proyecto de desarrollo o de inversión, porque ya no tengo un mercado seguro o una posibilidad de crecimiento. En ese sentido, el productor nacional afectado por esa práctica desleal de comercio tiene la posibilidad, conforme a la Ley de Comercio Exterior, de acudir a la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía a solicitar el inicio de una investigación antidumping. A ver, este es un punto muy importante. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa? ¿Cuáles son los procedimientos? No se trata de litigios ordinarios, digamos, o cómo... De ninguna manera. ¿Cómo se puede alguien, un sector industrial, digamos, una empresa, defender de estas prácticas comerciales? Así es. Tanto respecto del dumping como de los subsidios, que en el caso de los subsidios es un apoyo que da un gobierno extranjero a la exportación de ese producto, a su producción o a su exportación, el efecto económico es el mismo. Una disminución en el precio de venta que desplaza mercancía en el mercado local para el productor nacional y que le causa un daño. Si bien el origen es diferente, mientras que el dumping es una práctica del productor, es una decisión comercial, el subsidio es un apoyo con fines sociales, normalmente, que da el gobierno a su productor nacional. En ambos casos, no está solo el productor nacional. En ambos casos, lo que tiene que hacer es conseguir un abogado, fundamental, que arme una denuncia antidumping o una denuncia antisubsidios. Una denuncia que es efectivamente muy complicada, que es multidisciplinaria. Se requieren economistas, se requieren actuarios, muchas veces se requieren ingenieros químicos que entren a ver los detalles de los procesos productivos, de la conformación de los costos, de la similitud o no de los productos. ¿Quién puede denunciar una práctica desleal de comercio? Bueno, quien represente, o el grupo que en conjunto represente, cuando menos, el 25% de la rama de producción nacional, del producto que se lleva la denuncia ante la Secretaría de Economía del Gobierno Federal. Así es. ¿Y qué pasa? Esa denuncia, que es una denuncia que puede llegar a tener, no sé, 3,000 páginas quizás, es decir, es un trabajo realmente muy complejo. Es una denuncia que se presenta a la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, que analiza los méritos de la misma y si efectivamente contiene los elementos necesarios mínimos para iniciar un procedimiento de investigación. La Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales tiene un equipo muy eficiente, muy capaz, que conocen perfectamente las áreas de daño, las áreas de dumping, de subsidios, el tema de similitud de productos, etcétera. Y si ven que tiene méritos, entonces se publica en Diario Oficial de la Federación una resolución de inicio. En un procedimiento antidumping hay 3 resoluciones: de inicio, preliminar y definitiva. Con la de inicio se inicia el procedimiento de investigación, se notifica a las partes, se llama a cualquier interesado a que se presente al procedimiento de investigación y viene un primer periodo probatorio, que culmina con una resolución preliminar en donde se podrá o no determinar una medida de protección a la industria. Esa medida de protección es lo que se conoce como una cuota compensatoria. ¿Tendría una naturaleza cautelar, por dar un símil, una analogía? ¿En tanto se tramita el procedimiento? Eso, pues sí, cautelar, y lo que busca es equilibrar las condiciones de mercado. No es una sanción, no es una multa, no es un castigo al exportador, pero no es definitivo. Lo que hace es: Industria Nacional, te voy a colocar en condiciones competitivas con ese importador que veo, o que aparentemente, efectivamente está cometiendo una práctica desleal de comercio. Esa resolución definitiva se mantiene vigente hasta que se emite la resolución final, después de un segundo periodo probatorio, de una audiencia pública, de visitas de verificación, de el cierre de la instrucción, la presentación de alegatos, y entonces vendrá una resolución final que podrá o no imponer cuota compensatoria, confirmando o modificando la preliminar. Contra esa resolución, porque obviamente hay intereses encontrados, claro, y bueno, habrá distintos puntos de vista. Contra esa resolución, ¿qué procede? ¿Cómo sigue el procedimiento? Se tienen 2 vías ordinarias, diríamos así, que es el recurso de revocación de la Ley de Comercio Exterior, de ahí... ¿Ante la misma autoridad? Ante la misma autoridad. Correcto. De ahí al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y de ahí al juicio de amparo,
es una vía. La otra es directamente el juicio de amparo, cuando hay alguna violación directa al texto constitucional o ahora a los tratados internacionales. O, y esto es muy importante, se puede acudir, pero eso lo tiene que decidir el gobierno del país cuyo exportador sufre la imposición de una cuota, acudir a la Organización Mundial de Comercio. Pero esa es decisión de los gobiernos, no está en el resorte de los particulares. Si resulta que en el caso de México, Canadá o Estados Unidos, en el régimen del Telecán, la mercancía proviene de alguno de los socios del tratado, hay un mecanismo especial de defensa único que solamente tenemos los mexicanos y los canadienses respecto de Estados Unidos y viceversa, que es el mecanismo del artículo 1904 del capítulo 19 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Un mecanismo de naturaleza arbitral que permite revisar la resolución antidumping dictada por la autoridad nacional. Es un mecanismo independiente, es un mecanismo serio, es un mecanismo cuidado. Estamos hablando ya de mecanismo internacional. De un mecanismo internacional. Ya no estamos hablando de un procedimiento llevado ante autoridades exclusivamente mexicanas. No, salimos a un mecanismo llevado ante un grupo arbitral, integrado por 5 árbitros, un mecanismo internacional, ¿sí? Y un mecanismo que lo más importante, quizás lo más destacable, es que está en manos del particular que sufre un perjuicio por ese procedimiento, el solicitar la instalación del tribunal arbitral. Los llamados paneles o paneles del capítulo 19, donde si yo solicito su integración, el gobierno está obligado a seguir adelante con el proceso. No es una decisión gubernamental, es una decisión del particular. Ese fue uno de los grandes logros del tratado. Parece que los abogados para llevar este tipo de asuntos tienen que estar muy preparados. Así es, no son procedimientos comunes y corrientes, se requiere de conocimientos en materia arbitral, de conocimientos en economía, de conocimientos, desde luego, de los sectores productivos. De la propia lógica del mecanismo arbitral, supongo yo, porque no es un litigio ordinario. Vaya, de ninguna manera. Se requiere un conocimiento experto. Así es, y por eso la recomendación es que se busque a los expertos para esos temas. Bueno, pues como pueden ver, en el tema genérico del régimen jurídico del comercio exterior, en el análisis del tema específico de las prácticas desleales de comercio, pues hay mucho por estudiar, mucho por aprender, y creo que es una de las áreas de oportunidad, como nos lo refería el experto jurista doctor Óscar Cruz Barney en esta materia. Es una de las áreas de oportunidad para los abogados mexicanos, los abogados que decidan actualizarse, que decidan prepararse más para poder aspirar a llevar estos grandes casos en interés y en defensa de la economía mexicana, de una economía que por supuesto es una economía abierta al intercambio comercial con otros países, con otras naciones, en donde tenemos que aprender también por supuesto a competir, pero respecto de lo cual hay reglas jurídicas, hay normas que tienen que ser observadas. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente cápsula del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.